Jaun-Andreok, agintariak, lagunak, arratsaldeon danorik. Eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias, amigas y amigos y autoridades, por vuestra asistencia. Permitidme, antes de presentar a nuestros invitados de hoy, deciros o recordaros qué pretende ADIPE cuando programa estos qué es ser, esta indefinición que dice qué es ser. Pues lo primero que queremos es completar y resaltar aspectos de gestión empresarial que a veces incluso la brillantez del cargo hace parecer a los demás que eso se hace solo. Pues no se hace solo. Esto se hace porque hay una gestión. Vamos a ver qué naturaleza y qué amplitud de gestión existe aquí. Segundo, intentar, mediante este juego de contraste empresarial, un empresario a descubrir y un empresario reconocido, cómo esto se compatibiliza y cómo se hace realidad, y cómo, sobre todo, tiene carácter pedagógico también. Ya sé que aquí no estamos, la mayoría, en tiempos de escuela, pero siempre se puede aprender y siempre es también un ejemplo para la gente más joven. Y queremos que esto sea un ejemplo para gente más joven. Por lo tanto, tenemos ayudantes a redescubrir la visión y alguien que es empresario, que nadie tiene en duda este tipo de empresariado, y Juan Ignacio Bidarte va a ser la persona y su institución que tratemos de descubrir, aunque ninguno tenemos ninguna duda de que tiene un carácter empresarial de primera categoría, pero nos van a ayudar Antón Pradera, que tampoco nadie tiene ninguna duda, pero él entronca directamente con la tradición más potente que ha tenido Vizcaya, después Guipúzcoa y el País Vasco en general, ¿no? Él es un hombre que podíamos decir que se sigue dedicando, después de otras cosas que ha tenido antes también, dedicando al hierro, pero no el hierro en el sentido bruto metalúrgico, no. El hierro, cuando nuestros romanos lo descubren en Somorrostro, en Muskis, ellos sí conocían el hierro, pero el hierro es una cosa que es fundamental cuando hablamos de innovación. El hierro es el acontecimiento previo necesario para una innovación. Luego viene la investigación, luego viene tal, pero este es el acontecimiento necesario. Y aquí tuvimos la suerte de tener ese gran acontecimiento, el cual se empleó muy bien durante muchísimo tiempo y siglos, luego vino las cosas que vino, pero tenemos hoy representantes muy cualificados de cómo después de innumerables, miles de innovaciones, yo diría tecnológicas e innovaciones incrementales, cómo tenemos hoy compañías que son capaces de moverse en este mundo internacional, en este mundo global, en este mundo complicado, ¿no? Por lo tanto, Antón también nos va a servir para ir descubriendo estas cosas. Antón es un hombre, en mi punto de vista, pues tiene una visión global. Cuando tienes una matriz de difícil resolución y donde estás mezclando pues la geopolítica, la geoeconomía, el geoproducto, todo ese tipo de cosas, pues hace falta tener el problema geofinanciero, todo eso hace falta tener mucha claridad de ideas para aislarlo y gestionarlo bien. Yo creo que Antón es una persona que ayuda a hacer este tipo de cosas. Juan Ignacio, quiero decir que tiene ahí un portaaviones mayor que el que ha estado, y quiero decir que él también es una persona que tiene un determinado tipo de modo de ser, vamos a decir humilde. Yo me cruzo en el Parque de las Mañanas con él y él es un hombre que va, nos saludamos, nos queremos, pero nos saludamos poco en ese momento porque él va. Pero son dos personas de absoluto relieve. Y lo que queremos decir también es que estas dos personas están aportando cuestiones de ejemplo. Son personas que tienen ejemplo, porque el Guggenheim también es una máquina de subcontratación o una máquina de aprender. Por lo tanto, este es el fin último que quisiéramos nosotros dar a este tipo de reuniones. El qué es ser. Pues qué es ser es lo que son ellos. ¿Y cómo se puede hacer? Pues de muchos modos, pero también hay un desafío. Este querer ser y hacer solo lo va a poder hacer la gente más joven. Y la gente más joven es la que tiene que implicarse. Y seguro que van a aparecer otra vez acontecimientos que van a favorecer investigaciones y que van a favorecer productos nuevos. Por lo tanto, esa es la esperanza. Eso es
lo que nosotros queremos hacer. Y ahora os voy a leer la historia de uno y otro, que son historias largas, tremendamente potentes, y da gusto, ya os anticipo, da gusto que personas como ellos vivan entre nosotros, da gusto. Entonces, Antón Pradera es nacido en Guernica, es ingeniero de caminos y en el 1979 empezó a trabajar como director en el Banco de Bilbao, donde continuó hasta 1985. Después trabajó como ingeniero por su cuenta durante un corto periodo de tiempo antes de ser nombrado director ejecutivo de Nerisa en 1988. Permaneció en ese puesto hasta 1993, cuando se trasladó a SEAT como director de estrategia. En el 1995 jugó un importante papel en la creación de INSEC, convirtiéndose en consejero delegado y permaneciendo en el puesto hasta 2010. Él se ha implicado en cosa que tradicionalmente en nuestro país es complicadísima, que es la colaboración, el hacer conjuntos eficientes, y sin embargo él, en las cosas que se ha implicado, estas cosas las ha tirado hacia adelante, ¿no? La necesaria colaboración para adquirir dimensión. Como presidente de CIA Automotive está permanentemente comprometido en la dirección estratégica y el diseño financiero. Se siente orgulloso de ser considerado un presidente pragmático. Es, a su vez, presidente de Global Dominion Access. Desde el 27 de mayo de 2015 es consejero de Tubacex y desde el 10 de junio de 2015 consejero de Corporación Financiera Alba. No me he dejado nada de lo que me han dicho que es su currículum, pero seguro que me he dejado montones de cosas de todo lo que no nos ha dicho. Ahora tenemos a Juan Ignacio Vidarte, el cual se va a someter hoy a la moderación y al descubrimiento de su carácter de empresario por Antón. Juan Ignacio Vidarte es el director general del Museo Guggenheim Bilbao. Es de Bilbao. Está casado y tiene 2 hijas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. En Bilbao realiza cursos de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en Cambridge, en Estados Unidos. Es director del Instituto de Estudios Territoriales de Vizcaya entre 1986 y 1988. Es nombrado director general de Acción Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya en 1988, cargo que ocupa hasta 1989. Este año es designado director general de Política Fiscal y Financiera de la misma institución. En 1992 es designado director del proyecto Guggenheim Bilbao, responsable de la construcción e instalación del museo en Bilbao. El 18 de diciembre de 1996 es nombrado director general del Museo Guggenheim Bilbao por el patronato de su fundación, cargo que simultanea desde octubre de 2008 con el de director general de Estrategia Global de la Solomon Guggenheim Foundation. Bajo su gestión, ahora voy a leer un capítulo inmenso de premios y galardones. El museo ha recibido numerosos premios y galardones desde su apertura en octubre de 1997, entre los que se pueden citar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1999, el Museo Europeo del año 2000, concedido por el European Museum Forum, la Q de Plata modelo FQM, la Placa al Mérito Turístico 2005 o Basque Universal del 2007. Ha publicado numerosos artículos e impartido conferencias en otros lugares en universidades como Deusto, Salamanca, Coruña, UNED, Universidad Menéndez Pelayo, Harvard. Acerca del funcionamiento del museo, de su impacto económico o del llamado efecto Guggenheim, destacando la ponencia El Bilbao Efecto en la Cámara de los Comunes británica. También ha participado en foros estatales e internacionales, entre los que cabe citar el seminario Bruselas, Capital de Europa, organizado por la Comisión Europea con la intervención de personalidades como Romano Prodi, Umberto Eco o los Encuentros para la Europa de la Cultura. Creado a iniciativa del presidente de la República Francesa en mayo de 2005, reunió a artistas, intelectuales y profesionales de la cultura de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Desde septiembre de 2008 participa habitualmente en la Cumbre del Liderazgo Creativo Global que se celebra anualmente en Nueva York. Este es el señor que no nos tiene que demostrar, pero nos va a explicar cómo funciona él como empresario, y para eso contamos con la inestimable colaboración
de Antón Pradera dentro de 20 o 25 minutos, que es lo que este señor Bidarte tiene para explicarnos las cosas. Bueno, Egunon, muchas gracias, Chema. Gracias a todos por estar aquí esta mañana. Bueno, como decía Chema, él hace ya tiempo me comentó la posibilidad de venir a este desayuno para compartir una reflexión en relación con aquellos aspectos de la experiencia o de mi experiencia en la dirección del museo, en la dirección del proyecto del Museo Guggenheim Bilbao, con todos ustedes. Y realmente yo creo que el punto de conexión de lo que puede ser interesante en mi experiencia con la experiencia de todos quienes trabajan en el ámbito de la gestión es precisamente ese, ¿no? El museo es una organización, como todas las organizaciones empresariales, maneja recursos escasos, intenta cumplir objetivos que son alternativos y que por lo tanto exigen un nivel de prioridad. Y por eso, en el ámbito de las instituciones culturales, se ha ido produciendo en los últimos años, a medida que las instituciones culturales han ido adquiriendo un mayor grado de complejidad, de dimensión, de capacidad presupuestaria, los aspectos relacionados con su gestión se han empezado a ser cada vez más importantes. Un poco en similitud, a menor escala, con lo que ocurrió con el mundo de la economía de la salud hace ya unas décadas, donde precisamente la complejidad creciente de las instituciones de la salud, de las instituciones sanitarias, han hecho que se tenga que desarrollar todo un campo nuevo en el ámbito de la economía y en el ámbito de la gestión, que es precisamente la gestión de ese tipo de instituciones. Yo hoy lo que pensaba era centrarme en lo que considero que pueden ser las características, 6 o 7 características que son muy inherentes al proyecto del Museo Guggenheim Bilbao y que creo que son de bastante general aplicación, salvando las distancias lógicamente en cada caso, con otro tipo de realidades empresariales. La primera, que yo creo que es quizá la que más diferencia, la que más distingue, la que más caracteriza un proyecto como el proyecto del museo, es el enfoque disruptivo. El museo surge no de una decisión de continuidad, surge de una decisión de cambio. Y solo es entendible un proyecto como el del museo desde una capacidad de actuación, digamos, desde fuera del círculo, en una decisión de movernos fuera de nuestro ámbito de confort. El museo, y yo creo que es una de las razones que explican también su éxito, surge precisamente como consecuencia de esa voluntad de cambio, pero no solo de cambio, sino de cambio disruptivo, de cambio de paradigma. Crear una institución cultural o pretender crear una institución cultural de proyección internacional en una ciudad de la periferia, no solo de la periferia del Estado, sino de la periferia en el mundo, con ambición de ser una institución, como digo, de proyección, de presencia internacional, solo se puede plantear desde esa reflexión y desde esa intención de actuar fuera del círculo. No se puede pensar en una combinación menos probable de actores que la que dio origen a este proyecto. 3 instituciones públicas del País Vasco, una institución privada sin ánimo de lucro privada, pero basada en Nueva York, instituciones de 2 continentes diferentes, de 2 ámbitos completamente diferentes, ninguna de los 2 actores representados por las figuras centrales de sus estados correspondientes y, sin embargo, de esa combinación en principio tan poco previsible, ha surgido una relación que lleva ya casi 30 años de muy beneficiosa unión. Es de alguna manera una respuesta, o pretendía ser una respuesta a la globalización, que ya entonces, en el año 1990, 91, 92, era una realidad que se empezaba a percibir.
y era una manera de intentar tener una presencia en ese mundo cada vez más globalizado desde precisamente la periferia. Es un modelo, como digo, disruptivo, porque entonces había muy pocas referencias de decisiones de utilizar una actuación en un ámbito cultural como motor de un proceso de transformación mucho más amplio. Y además, el propio modelo de museo, el que se pretendía y el que después se ha desarrollado, era un modelo de museo también innovador, absolutamente diferente de lo que habitualmente de lo que entonces se entendía, ¿no? Y que de alguna manera prefiguraba algo que luego ha sido una tendencia, que es toda la tendencia, todo el mundo que se desarrolla en torno al mundo de la economía de la experiencia. Por eso, yo creo que este primer elemento, que a mí me parece fundamental para entender el proyecto del museo, ese enfoque disruptivo, yo creo que es algo que, como digo, salvando las distancias, tiene una pertinencia desde el ámbito también de la gestión de otro tipo de realidades empresariales. Un segundo elemento, que yo creo que también es diferenciador, por lo menos distintivo del Museo Bilbao, es la perspectiva estratégica. El museo surgió de un intento de anticiparse al futuro. El futuro, por definición, es impredecible, pero eso no implica que no tengamos que estar permanentemente intentando anticiparnos y preparándonos para el futuro. Y el museo surgió precisamente de una reflexión de cara al futuro que se hizo en aquel momento, y una reflexión que veía el futuro como una amenaza. Y frente a esa amenaza fue una reacción, una anticipación de preparación. El museo, y esto no es muy conocido, salvo por quizás los que lo vivieron en aquellos momentos de su gestación, pero el museo surgió después de que se realizara un estudio de viabilidad que se hizo en el año 1991, que se publicó y que está, por lo tanto, a disposición de quienes lo quieran consultar. Y en aquel estudio, en el año 1991, se definían con bastante claridad los objetivos que se pretendían alcanzar. Y desde el punto de vista cualitativo, los objetivos cualitativos, los objetivos que el museo pretendía funcionar como elemento como catalizador de un proceso de transformación urbanística, económica, social, de proyección de imagen, todos aquellos objetivos que después, afortunadamente, se han ido cumpliendo, están allí definidos. Y lo que ha ocurrido, y eso quizá es lo que puede motivar más la sorpresa, es que, así como los objetivos cualitativos se han cumplido, cuantitativamente esos objetivos se han visto desbordados. La realidad ha sido muy superior a lo que entonces se planteaba en aquel estudio. Pero la previsión, el análisis, la planificación ya estaba presente entonces. Y desde entonces el museo ha seguido en todo su desarrollo, desde el año 1996, incluso antes de que se inaugurara, actuando en base a planes que se han ido definiendo. En este momento estamos en el 7º plan estratégico del museo, donde hemos intentado definir para los próximos 3 o 4 años cuáles eran las necesidades de adaptación a las que el museo se tenía que enfrentar. Actualmente el museo está en un plan de este tipo y en este momento estamos afrontándolo y desarrollándolo, pero los resultados que hoy el museo tiene solo se pueden entender si se ven las actuaciones que se han ido derivando de este análisis del futuro, de esta preparación de cara al futuro. Y el museo, como antes decía, no solo corresponde a una reflexión de planificación y de intentar prever el futuro desde el punto de vista estrictamente del museo, sino que ha formado parte de un plan más amplio, ha formado parte de un plan de transformación, como antes decía, un plan de transformación que ha afectado a ámbitos como el urbanístico. Estamos en esta torre, en esta zona de Abando Ibarra, que hace 27 años, 28 años era un espacio marginal de la ciudad, era una zona marginal, que se ha transformado en un espacio de oportunidad. El primer proyecto de los que se han ido desarrollando y que continúan desarrollándose afortunadamente aquí fue el museo, y el museo fue el proyecto que sirvió de transformador del carácter de ese espacio y de inicio de la transformación de ese espacio, de un espacio, como digo, marginal a un espacio de oportunidad. El museo pretendía ser un elemento, un motor de transformación económica también, ayudando en un momento muy complicado de nuestra vida como ciudad y como país, en ese proceso de transformación de la estructura productiva. Esto era un aspecto que, por ejemplo, cuando se analizaba ese estudio de viabilidad al que me refería, se contemplaba con gran escepticismo, la capacidad
de una inversión en una infraestructura cultural en poder desarrollar generar este tipo de efectos. Y sin embargo, la realidad nos demuestra que eso ha sido así. El año pasado, sin ir más lejos, se estima que la actividad económica que se ha generado en el país como consecuencia de la actividad del museo supera los 540 millones de euros, solamente en el año 2018, de los cuales aproximadamente 75 millones de euros son ingresos fiscales adicionales que se han generado como consecuencia de esa actividad económica. Bueno, estos 75 millones, por ponerlo en referencia, es algo más de 8 veces las cantidades que el museo recibe anualmente como subvención pública. Quiere decir eso que efectivamente este es un caso en el cual una actuación prevista, pero que se ha consolidado como tal, en el ámbito de la cultura, ha generado ese impacto que ha ido mucho más allá de lo que es estrictamente la actividad cultural. Pero también si hablamos del elemento simbólico del museo, la capacidad del museo de ayudar a la proyección de una imagen del país en el mundo, el año pasado hubo, creo que fueron 24.000 noticias que llegaron a más de 6.000 millones de personas en todo el mundo de noticias relacionadas con el museo. Hay que tener en cuenta que para que podamos nosotros como sociedad tener una presencia a nivel global de esa magnitud, es muy difícil conseguir, si no es con actuaciones que tengan esa capacidad, ese elemento diferencial que nos hagan ser interesantes desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos en el ámbito del mundo. Y como consecuencia de eso, el museo ha sido un elemento de transformación social también. Yo creo que el museo, quizá su principal contribución en este proceso de transformación es una contribución mucho más difícil de medir, pero no por eso menos importante, en cuanto a la capacidad de regenerar y de ayudar en la recuperación de la confianza, de la autoestima, de una sociedad que hay que recordar en el año 1991, cuando este proyecto se pone en marcha. Llevábamos 5 años, hacia 5 años desde que España se había integrado en la Unión Europea. Fue el año 1991 cuando se firmó el Tratado de Schengen. El nivel de paro que existía en la comunidad autónoma entonces era en torno al 25%, en la margen izquierda en cifras cercanas al 40%, por lo tanto en una situación de gravísima crisis económica, pero también de una cierta crisis de identidad. Y yo creo que en ese momento esta actuación, junto con otras, contribuyeron a la recuperación de la autoestima y de la confianza, que es un elemento fundamental para cualquier sociedad, sobre todo cuando afronta procesos de cambio tan drásticos y tan trascendentales como los que hemos nosotros vivido aquí. Por eso, este aspecto estratégico de intentar anticiparse al futuro es algo que yo creo que es consustancial con el museo, pero que yo creo que tiene también una conexión muy clara con lo que es la actividad de cualquier realidad empresarial. Citaré tres aspectos que yo creo que son señas de identidad del museo, pero que creo que también pueden tener una conexión con la realidad y con el funcionamiento de nuestras empresas. La primera, que para el museo es trascendental, es su dimensión internacional. El museo nació con esa vocación de ser una institución localizada en Bilbao, pero que hablara al mundo. El origen del proyecto, como antes citaba, es un origen mixto, es un origen donde hay una presencia vasca y una presencia americana. El desarrollo del proyecto ha consolidado también ese modelo de funcionamiento. El museo, la manera que tiene el museo de tener una presencia a nivel global es por la pertenencia a una red de instituciones Guggenheim, que nosotros vemos no tanto como un sistema solar en el que hay un astro que irradia su luz y que ilumina los planetas, sino más bien una constelación de estrellas en las cuales las diferentes instituciones que forman parte de esa red, cada una tiene su luz propia y su propia personalidad, y los diferentes museos Guggenheim que configuran esa constelación, así los vemos, y también ese es el papel que juega el Museo de Bilbao. Y esa perspectiva internacional se refleja en la audiencia. Nosotros tenemos una audiencia en las cuales aproximadamente 3 de cada 4 visitantes de los que vienen al museo proceden de fuera de España. El año pasado el museo tuvo cerca de 1.300.000 visitantes, de los cuales más del 70% provinieron de fuera de nuestras fronteras. Y eso es algo que reafirma lo que era nuestra vocación y nuestra aspiración, porque el museo planteaba precisamente poder hablar desde aquí, desde Bilbao, al mundo, pero para eso es necesario generar una
programación y una actividad, un deseo de tener una experiencia en el museo que sea diferente a lo que se encuentra en otros lugares del mundo y que haga que sea interesante venir a vernos. Segundo aspecto de identidad, la segunda seña de identidad, que yo creo que también es algo que para todas nuestras empresas, para cualquier empresa, es fundamental y que no es contradictorio con lo que citaba antes, con la dimensión internacional, es la conexión con la comunidad. El museo solo tiene sentido y solo se desarrolla en la medida en que está perfectamente enraizado en la comunidad que le ha dado origen. Esa relación con la comunidad, esa vertebración social que el museo necesita para funcionar y que, por ejemplo, se refleja en el hecho de que el museo en este momento, por ejemplo, cuenta con una red de apoyo social que nosotros denominamos como el colectivo Community, que tiene más de 47.000 miembros en este momento, de los cuales más de 21.000 son amigos del museo, donde hay más de 120 empresas que forman parte de nuestro colectivo de miembros corporativos. Es el museo que, pese a tener ese enorme porcentaje de visitantes extranjeros, es el museo que probablemente será el museo más visitado por los vascos, por los ciudadanos de la comunidad autónoma. Es un museo que, precisamente porque entiende que esa conexión y esa vertebración con la comunidad que le ha dado origen es fundamental, ha demostrado y ha definido un compromiso fundamental con la transparencia en su gestión, precisamente porque el museo tiene que responder de la comunidad de donde surge. El museo es el primer museo que tiene un código ético y buenas prácticas en el Estado, lo tenemos desde hace más de 4 años. El museo lidera el ranking de las instituciones culturales más transparentes del Estado y para nosotros es fundamental toda la actividad que el museo despliega en el ámbito fundamentalmente de la responsabilidad social, de los programas sociales, los programas dirigidos a los colectivos desfavorecidos, los programas de hospitales, los programas dirigidos a los programas de inclusión. Y dentro de este ámbito, pues yo creo que hay que citar también que el museo tiene una responsabilidad y la ha intentado desarrollar generando un patrimonio colectivo. Un patrimonio, por supuesto, en el edificio que lo alberga, un edificio que hace unos meses era considerado como uno de los 12 edificios más importantes del siglo XX, la creación de una colección de obras de arte de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI. Aquí tenemos a algunos de los artistas que forman parte de esa colección, Maribel, que también está en la mesa, pero realmente esa colección, la creación de esa colección es la creación de un patrimonio, de un acervo colectivo que se ha materializado gracias a esa iniciativa y que hoy en día es una colección que probablemente si la empezáramos a desarrollar la colección hoy sería inaccesible, ¿no? La colección en este momento está valorada en 7 o 8 veces el importe que se ha destinado hasta el momento a su creación. Y la tercera característica, aparte de la dimensión internacional y de la conexión con lo local, es que antes lo citaba también, porque yo creo que es un elemento que distingue al museo en cuanto a su modelo, es la orientación hacia el visitante. El museo está definido desde su inicio pensado en sus visitantes. El museo tiene muchas funciones, tiene muchos objetivos, pero desde luego lo que da razón de ser al museo es en la medida en que genera experiencias enriquecedoras e interesantes para sus visitantes. Este enfoque en el visitante está muy presente en la configuración de la ecuación que define el museo, la importancia que el museo le dio desde el principio al edificio, al continente que lo iba a albergar, y no solo porque desde el punto de vista como edificio fuera o sea nuestra principal seña de identidad visual, sino porque además y fundamentalmente el edificio genera unos espacios en su interior únicos para poder exponer el arte del siglo XX y del siglo XXI. Y entendíamos entonces que lo importante para el visitante del museo no es solo el contenido, es el conjunto de la experiencia, donde el contenido es fundamental, pero también el espacio, el continente, es absolutamente primordial. En ese sentido, pero el contenido tiene una gran importancia, por eso el museo ha intentado a lo largo de todos estos años tener una programación definida por la calidad, por la identidad. No es un museo que busque la repetición, por el equilibrio. El museo busca que en su programación haya siempre una representación de
exposiciones de la primera mitad del siglo XX y de los aspectos más contemporáneos, que sea un ente dinámico, de manera que la programación genere siempre oportunidades de volver a visitar el museo. El museo en este momento tiene aproximadamente todos los años, inaugura en torno del 10 o 12 exposiciones, lo que significa que prácticamente una vez de cada 5 o 6 semanas hay un cambio sustancial en el museo, de manera que alguien que repita su visita al museo un mes y venga un mes y medio después, encontrará algo significativamente diferente en el museo. Y el tercer elemento, la tercera pata de esta ecuación, es la importancia que nosotros damos a la educación, porque el museo intenta llegar a una audiencia que es una audiencia universal, que es una audiencia amplia, que es diversa. No queremos que el museo tenga una audiencia restringida por ningún tipo de factor, y eso hace más importante, si cabe, la necesidad del enfoque didáctico del desarrollo de las actividades que el museo realiza, porque es ese enfoque didáctico el que permite acercar la experiencia de la visita al museo, hacerla una experiencia enriquecedora, una experiencia de disfrute, una experiencia de apreciación del arte que se contempla. Y finalmente, para no extenderme más, dos elementos que yo creo que son importantes en nuestra gestión y que yo creo que son elementos también muy compartibles por todos. Una es la importancia del equipo humano que está detrás del museo. El museo es una institución compleja. El otro día alguien decía que un museo era lo más parecido a dirigir una película, y eso es quizá un poco verdad, en el sentido de que el museo tiene una gran diversidad de funciones que se desarrollan en su seno. El nuestro en concreto, nosotros tenemos una plantilla que está en el torno de las 100 personas, y además de esas 100 personas de la plantilla hay en torno de entre 130 y 150 personas adicionales que colaboran en determinadas funciones de las que el museo desarrolla. Es una plantilla en la cual predominan las mujeres, aproximadamente 2/3 partes son mujeres, donde hay un grado de estabilidad importante. La experiencia media en el museo está en torno a los 18 o 19 años. Hemos intentado que el museo tenga una gestión de sus equipos que propicie el desarrollo profesional y el desarrollo personal de las personas que trabajan en el museo, por la vía de la formación, por la vía de la promoción, por la vía de ese desarrollo profesional. Y al conseguir esto, que yo creo que también lo que el museo ha hecho a lo largo de estos 20 años ha sido generar una serie de desarrollos, trayectorias profesionales, incluso de carreras profesionales, que hace 20 o 25 años no existían en nuestro entorno. Actividades relacionadas con la organización de exposiciones, con el montaje, con la iluminación, con el registro. Eso ha propiciado no solo que se desarrolle todo un ámbito de actividad profesional en el museo y en el entorno del museo, sino que además de ahí surjan oportunidades de desarrollo de actividades empresariales y también de carreras profesionales. En este momento hay personas que han trabajado, que han pasado, digamos, por la cantera del museo y que están ocupando puestos de responsabilidad en instituciones del Reino Unido, de Alemania, de Estados Unidos, de México, por supuesto, de otras instituciones en España y del País Vasco también, ¿no? O sea que en ese sentido la importancia del equipo. Y finalmente la importancia de la sostenibilidad. El museo solamente se puede entender y desarrollar si está basado y soportado en una operación sostenible. Nosotros hemos intentado que esa operación sostenible se haga sobre la base de un equilibrio entre las fuentes de ingresos que el museo necesita para su funcionamiento. Aproximadamente la tercera parte de los ingresos que el museo necesita para su funcionamiento anual provienen de ingresos procedentes de los visitantes. Otra tercera parte provienen de ingresos procedentes de la sociedad civil, del patrocinio, de las aportaciones de nuestros miembros corporativos, de nuestros miembros individuales, y aproximadamente una tercera parte proviene de subvenciones públicas de las instituciones públicas vascas. Hemos intentado, enlazando con lo que antes comentaba de la planificación, que las aportaciones públicas que se previeron en el primer plan operativo del museo, allá en el año 1996, estamos hablando hace casi 30 años,
que eran del entorno de los 9 millones de dólares anuales, se mantengan. Y eso es lo que y lo que hemos hecho ha sido que la actividad, los recursos adicionales que se han ido generando fundamentalmente por la vía del mayor número de visitantes y también de las mayores aportaciones de la sociedad civil, que todas esas aportaciones adicionales se canalicen hacia la mejora y hacia el aumento de la programación. Y eso hace que hayamos podido estar en un cierto círculo virtuoso en el cual esos ingresos adicionales se han canalizado a mayores niveles de presupuesto para la programación, y eso ha hecho también que la mayor actividad del museo genere mayor número de visitantes. Todo eso nos da unos índices de autofinanciación, que para el museo es un índice importante en cuanto al control de su funcionamiento, del entorno del 70-71%. Los que estaban previstos inicialmente en aquellos estudios iniciales eran del entorno del 40%, o sea que realmente estamos casi hemos duplicado ese porcentaje de autofinanciación, y eso ha hecho que el museo pueda tener una estabilidad de funcionamiento que yo creo que propicie los resultados que ha ido teniendo. Y por ir acabando y por conectar también con lo que antes decía, el museo tiene que seguir pensando en el futuro. El futuro, alguien decía que el éxito genera complacencia, la complacencia genera fracaso. Y por lo tanto es fundamental mantener siempre esa actitud de pensar en qué nos viene, sin saber exactamente qué es lo que nos viene, pero por lo menos intentar anticiparnos. Y para nosotros hay una serie de retos de futuros para los cuales intentamos estar preparados. Y retos que yo creo que son muy comunes y muy similares a los que probablemente se enfrentarán todos ustedes en sus empresas. El contexto, un nuevo contexto que fundamentalmente está definido por la incertidumbre, por la vulnerabilidad, por la complejidad. Un contexto que nos hace intentar ser cada vez más flexibles, es por lo menos lo que nosotros estamos intentando ser. Un nuevo contexto también definido por unas nuevas audiencias, una realidad demográfica nueva, y eso hace que nosotros tengamos que prepararnos y tenemos que empezar a aprender a declinar lenguajes nuevos para poder cubrir todas esas nuevas audiencias. Y en tercer lugar, y por supuesto, un nuevo contexto definido por una nueva era digital en la cual estamos inmersos, que nos obliga a tener que redefinir o definir nuestra propia identidad digital, abordar procesos de transformación digital que son complejos, pero que en nuestro caso estamos intentando que nos ayuden a mejorar la experiencia de nuestros visitantes, mejorar nuestro funcionamiento y también ayudarnos a entender mejor nuestros públicos y a desarrollar una mejor relación con todos ellos. Yo creo que estos son los tres aspectos de futuro que, unidos a los que antes decía, estas 7 características que antes comentaba de nuestro propio funcionamiento, entiendo que son bastante comunes, o por lo menos espero que sean aspectos de reflexión comunes que sean de utilidad también en la gestión de vuestras empresas. Muchas gracias. Bien, Juan Ignacio. Yo quería plantearte una primera pregunta que va por... Si en vez de decir la palabra museo en toda tu exposición, ponemos la palabra empresa, podríamos seguir hablando de lo mismo, porque yo lo que he estado oyendo es un montón de cosas que son exactamente aplicables todas a cualquier empresa. Es decir, hemos estado hablando de proyecto, de targets, hemos estado hablando de equipo humano, hemos estado hablando de los forecasts de futuro, de training, la digitalización. Prácticamente todo lo que hemos estado hablando son cosas de una empresa, en este caso de una empresa de éxito. ¿Tú te sientes cómodo pensando que en vez de palabra museo, si estuviéramos empleando la palabra empresa, tú te sentirías cómodo con ello? Yo sí, yo me siento muy cómodo. Yo creo que un museo en su base, en su núcleo, tiene una empresa con unas características muy especiales. Nosotros no somos una institución que tengamos como objetivo generar beneficios. Nosotros no somos una institución que tengamos accionistas, pero sin embargo somos una institución que tenemos unos objetivos muy claros, muy definidos, que tenemos unos recursos escasos, que los tenemos que gestionar de una manera lo más eficiente posible para poder llegar a esos objetivos, que no tenemos accionistas, pero tenemos unos
stakeholders, que tanto los internos que forman parte de nuestro patronato, de nuestro comité ejecutivo, como los externos, porque nos debemos a la sociedad que nos ha hecho nacer, somos responsables ante ellos. O sea que en ese sentido yo me siento cómodo. Hay veces que hay quien considera que hay puntos de fricción entre lo que puede ser una realidad empresarial y una realidad de una institución cultural. Yo sinceramente no los veo. O sea, yo creo que la cuestión es definir o tener bien claro cuáles son los objetivos, cuáles son las restricciones de funcionamiento, que evidentemente en el caso de un museo son distintas a las que puede tener una empresa. Pero en el fondo yo no le veo, desde luego yo no me siento nada incómodo con esa descripción. Es que cuando hablamos del Guggenheim, siempre al principio comentamos, uy, qué bien, lo hicimos muy bien, qué éxito, acertamos, está bien. Pero claro, han pasado muchos años y hay que seguir en la pomada, y hay que seguir siendo un referente mundial. Y esto es difícil, esto hay que trabajarlo mucho. ¿Tú crees que la sociedad es consciente del trabajo que estáis haciendo, de la dificultad del trabajo que estáis haciendo, de lo difícil que es hacer bien estas cosas? Bueno, yo creo que la sociedad es un término muy amplio. Supongo que en la sociedad habrá gente que lo valore y gente que no. A mí realmente yo creo que habrá quien lo valore y probablemente habrá quien no lo valore. Habrá quien considere que esto es algo que casi nos viene por descontado. A mí eso no me preocupa tanto en lo personal, ni siquiera en lo institucional. Me preocupa más en la medida en la que eso suponga una pérdida de tensión respecto al futuro. O sea, yo creo que haríamos muy mal en pensar que lo que ha ocurrido en Bilbao y que lo que ha ocurrido específicamente con el museo es normal. No es normal. Es muy anormal, es muy extraordinario. Positivamente extraordinario, pero muy extraordinario. Y no está, por desgracia, no tenemos un toque divino que nos garantice que esto va a continuar en el futuro. Nosotros somos muy conscientes de que todos los años, aunque hayamos tenido 1.300.000 visitantes el año anterior, aunque llevemos 5 años, 6 años con más de 1 millón de visitantes todos los años, nosotros sabemos que el 1 de enero se levanta la persiana y no hay nada que nos garantice que ese millón de visitantes se va a reproducir el año siguiente. Entonces, para mí el riesgo es pensar que ese éxito es normal. Yo lo que antes decía, o sea, el éxito genera complacencia, siempre, y es normal, pero yo creo que hay que evitar, porque la complacencia lleva al fracaso. Entonces, ayer precisamente salía un dato en un periódico, el Art Newspaper, que es un periódico inglés, creo que es, o americano, que hace estos rankings todos los años, donde aparecían la relación de las exposiciones más visitadas en el mundo el año pasado. Bueno, pues de las 10 exposiciones más visitadas en el mundo el año pasado, de las exposiciones en centros de pago, no exposiciones gratuitas, 4 de esas 10, 4 fueron en nuestro museo, el Museo de Bilbao, no en el Museo de Nueva York, en el Museo de Bilbao. Los otros museos, pues Shanghái, Louvre. Quiero decir con eso y eso no es normal, no es normal aunque seamos de Bilbao. Y creo que es importante, y yo creo que es bueno estar contentos de que ocurra, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que si queremos que eso se siga manteniendo, tenemos que mantener la tensión, tenemos que seguir pensando en que el futuro no está garantizado. Últimamente parece que hay que empezar a dividir a la gente en buenos y malos, ¿no? Parece que esto es un tema que con el populismo nos ha llevado, ¿no? Entonces nosotros estamos, por ejemplo, como empresarios, sufriendo lo de si eres bueno, eres emprendedor, no empresario, ¿eh? Y si eres vulgar, entonces eres empresario. Bueno, un poco en esta segmentación también tenemos la segmentación entre lo público y lo privado, ¿eh? Entonces, normalmente cuando estás con toda esta gente que está aquí, pues la gente tiene una buena idea del gestor privado, tiene una buena idea de
los vascos gestionamos bien, en fin, esa es un poco la idea. Pero a mí me parece que muchas veces nos perdemos en una cosa, y es que nosotros en nuestra sociedad tenemos unos gestores de lo público, en todas las empresas públicas, en la sanidad que has dicho antes, etcétera, gente muy importante, gente que realmente habría que reconocerle que es un colectivo, en el fondo, no un colectivo distinto, porque lo mismo que reivindico que el emprendedor y el empresario es lo mismo, el gestor público y el privado es lo mismo. Es decir, estamos gestionando nuestra empresa y estamos buscando la eficacia. ¿Qué es lo que debiéramos hacer para que este reconocimiento de todos estos gestores que lo están haciendo bien, primero que lo sintamos como parte de la cultura nuestra privada de ADIPE o de quien sea, o del círculo, o de cualquier asociación de la casa y del grupo social. Pero no solamente que lo sintamos como propio, sino que además se os pueda apoyar. Y digo se os pueda apoyar en el sentido de estos señores que están buscando la eficacia tienen que tener el poder que necesitan para que sean eficaces. ¿Qué es lo que debiéramos hacer como sociedad? Es una pregunta complicada. Bueno, yendo al principio, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices en relación con esa dicotomía entre el emprendedor y el empresario, porque en principio parece un poco absurdo, ¿no? Porque el emprendedor es quien tiene una idea y que la empieza a poner en marcha, pero el empresario al final es el emprendedor que ha conseguido que esa idea funcione, ¿no? Parece un poco que no tiene mucho sentido poner en el altar al emprendedor y en la picota al empresario, cuando el empresario en realidad es el emprendedor que ha conseguido desarrollar la idea que tenía. Y yendo a lo que comentabas de lo público y lo privado, yo creo que en eso estoy muy de acuerdo. O sea, hombre, vivimos en una sociedad donde es verdad que lo público está muy afectada por una cierta epidemia de populismo, es verdad, y eso hace que los logros de lo público sean difíciles muchas veces de poner en valor, ¿no? Y sin embargo las deficiencias pues se pongan muy claramente siempre de manifiesto. Yo personalmente, yo me siento reconocido, pero yo creo que hay que poner, como dices, yo creo que hay que poner en valor lo mucho y bien que se hace en lo público. Yo creo que, por lo menos en lo que nosotros tenemos cerca y en lo que nosotros, en la sociedad en la que nosotros vivimos, creo que en general, el nivel de gestión de lo público tiene cotas altas, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo sin ningún problema, ¿no? Y luego yo creo que hay que intentar incentivar la profesionalidad, ¿no? La profesionalidad de lo público también, porque al final lo que decía antes en cuanto a tu primera pregunta en relación con si el museo me siento no cómodo con que se considere una empresa, yo creo que lo mismo que se dice respecto al museo se puede decir de cualquier otro tipo de organización y de entidad, sea pública o privada, ¿no? Público o privado, el capital que esté detrás, ¿no? Bueno, por ejemplo, estabas hablando de tu equipo, ¿no? En el que basabas parte del éxito. Culturalmente, ¿qué diferencias tendría ese equipo con, no sé, cualquier empresa privada de las que está por aquí representada? Bueno, yo creo que hay empresas muy diversas también aquí representadas. Yo creo que una característica de nuestro equipo es que es muy diverso en cuanto a las capacitaciones profesionales requeridas, ¿no? A veces se puede tener la tentación de pensar que en el museo solo hay comisarios, ¿no? Y los hay y son fundamentales porque al final es el core, es el núcleo de nuestra actividad. Porque un museo solo funciona si además hay personas que se ocupan del registro de las obras, del montaje de las exposiciones, de su iluminación, del transporte, del seguro, de articular la relación con los colectivos que nos dan apoyo, y eso es una actividad fundamentalmente pues, de relación y de articulación de esas relaciones. Hay todo un componente de ámbitos como la seguridad, como las instalaciones, como el mantenimiento del museo, donde al final lo que se requieren son perfiles enormemente técnicos y especializados.
Por lo tanto, yo creo que sobre todo, yo creo que la característica, porque el museo no es una organización muy grande desde el punto de vista del número, como decía, pues nuestra plantilla son 100 personas y el ámbito de personas que trabajan en el museo pues puede estar en torno a las 230, 240. Fundamentalmente yo creo que lo que le puede caracterizar más es precisamente la diversidad, ¿no? Porque si consideramos un poco el sector turístico del país, vosotros sois un poco la primera empresa, sois la tractora real, una tractora clara. ¿Juzgas que las relaciones entre lo público y lo privado dentro del sector se están haciendo bien? ¿O se podían hacer más cosas? Yo creo que se podían hacer más cosas. Yo creo que todavía el sector turístico como sector es un sector joven, ¿no? Y en nuestra sociedad. Yo creo que es un sector que todavía tiene poco recorrido. Yo creo que ha habido un cambio muy sustancial en los últimos 10, 15 años, pero yo creo que nos falta muchísimo recorrido, ¿no? Yo creo que muchas veces las carencias vienen precisamente por esa falta de recorrido, en ambos ámbitos, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. O sea, yo creo que nos estamos enfrentando con una realidad que en términos generales puede haber casos excepcionales, ¿no? O sea, pues, Euskadi, no sé, Donosti siempre ha tenido una presencia importante del sector turístico, pero como país el sector turístico no ha tenido nunca una importancia real como sector de actividad económica. Ahora lo empieza a tener, pero eso exige, claro, que tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, eso exige un recorrido, exige una experiencia, exige una profesionalización. Yo creo que todavía hay camino por recorrer ahí, si nos comparamos con otros lugares, ¿no? Sí, porque uno de los temas que yo creo que también el Guggenheim ha conseguido es que que era un país que no quería hablar de turismo mucho, porque era, no sé, hablábamos en plan despectivo de los camareros, con todos los respetos. Esto, bueno, al final ha conseguido que Bilbao cambie y ya no solamente hablemos de industria, no solamente hablemos de los romanos y del hierro, sino que podamos... yo creo que ahora en todo el mundo que viene, el turismo va a jugar una transversalidad con un montón de sectores y creo que es un poco el gran elemento tractor de otros restos de actividad, o sea, ya no solamente dentro del turismo, ¿no? Entonces, me parece que la gente que está en esta historia, en este caso vosotros, que sois los más importantes desde mi punto de vista, porque estáis haciendo la imagen, estáis haciendo todo. No sé, deberíais estar en el centro de la estrategia de lo que va a ser la sociedad vasca dentro de unos años. Bueno, yo no creo que lo estemos, pero sí creo que... Yo creo que el sector turístico... A ver cómo lo ponemos. O sea, yo creo que nosotros podemos contribuir al desarrollo del sector turístico, pero todavía en esta sociedad, eso que decías tú de los camareros, se sigue oyendo. El turismo, no estamos haciendo una sociedad de camareros. Yo creo que eso es no entender la dimensión y la potencialidad que tiene el turismo, y cuando hablamos del turismo hablamos fundamentalmente de la capacidad de proyectarnos en el mundo, ¿no? Porque cuando nos estamos proyectando en el mundo estamos proyectando una imagen. Entonces, si realmente la imagen que proyectamos en el mundo es la imagen adecuada, la imagen que queremos, eso tiene una importancia y una influencia no solo en el desarrollo de actividades ligadas a lo que más tradicionalmente se puede considerar como el sector del turismo, sino a toda la sociedad en general. O sea, en la medida en que tengamos visibilidad en el mundo, o sea, que nos conozcan en el mundo y que luego la gente venga a vernos o no, pero que nos conozcan en el mundo, eso yo creo que es un factor de ayuda enorme para todo el conjunto de actividad económica que se mueve en el país. Yo no lo sé porque a mí me toca estar muy específicamente ligado con algo muy concreto, que es el museo, pero yo me imagino que si hay alguien que está trabajando en una empresa de máquina herramienta que tiene que estar vendiendo su producto en Alemania o en Taiwán, el hecho de que cuando hablen
con esta persona y hablen de esta empresa, la conecten con un imaginario que incluye el país y que incluye el Museo Guggenheim, es positivo. Yo creo que eso ayuda en la presentación, yo creo que el mundo es muy complicado, es muy amplio, y nosotros somos muy pequeños, cada vez más pequeños en proporción, ¿no? Cada vez somos más pequeños en proporción y además estamos en una parte del mundo, en Europa, que cada vez es menos importante y es más marginal y tenemos que ser conscientes de eso y por eso yo creo que cobra todavía más importancia la capacidad que podamos tener de proyectarnos en ese mundo que es tan grande y yo creo que por eso creo que debíamos utilizar mejor de lo que utilizamos la capacidad de proyección que nos dan realidades como las del museo. Yo sí te digo una cosa, nosotros lo primero que hacemos cuando viene alguien de la India o de Estados Unidos, de donde sea, es que vean el Guggenheim, o sea, es lo primero. Y si luego podemos, porque tenemos suerte y tenemos una ópera de lavado, también, ¿no? Es decir, al final tienes que transmitir que eres no primer mundo, eres como Boston y se ha acabado. Es decir, tienes que... y en esto es muy, muy importante lo que estamos haciendo. Yo creo que es muy importante la imagen que transmitimos y la historia que contamos. Yo creo que en el relato de esa historia, de la historia que contamos en el mundo y con la que nos proyectamos en el mundo, yo creo que son importantes realidades diferenciales como pueden ser la realidad del museo, que además, y no lo olvidemos, es una realidad creada, no es algo que haya caído aquí porque nos ha caído el maná, es el producto de una decisión, o sea que es un proyecto totalmente, no son las Olimpiadas, no es la Expo de Sevilla, esto es una decisión tomada por quien la tuvieron que tomar y con todos los riesgos que eso implicó, pero una decisión de cambio, y voy a lo que decía al principio, de cambio disruptivo que se tomó y que se ha desarrollado. Y yo creo que eso debía formar más parte de la historia que contamos, porque yo creo que nos pone en valor en el mundo. Hombre, yo creo que hay un tema que ahora no somos conscientes que está pasando en la sociedad, que es que o montas una ciudad atractiva o la gente se va a ir. Es decir, el mundo va a necesitar que las cosas sean atractivas. Ahora mismo, no sé, yo cuando voy, por ejemplo, a cualquier ciudad española por ahí, a León, el otro día estaba en León, y te das cuenta que se lo están comiendo. Es decir, Madrid se lo está comiendo, como le está pasando a un montón de ciudades españolas, Logroño, es que se lo están comiendo la gente más preparada, y etcétera, va a Madrid y no vuelve. Entonces, si estamos pensando en nuestro futuro, tenemos que conseguir algo muy atractivo. Claro, la actividad cultural es uno de los temas más importantes. Estamos en una dimensión que realmente necesitamos el Guggenheim. O sea, necesitamos, igual que necesitamos todas las actividades culturales que vayan con ello, pero necesitamos que realmente la gente que venga aquí se sienta muy a gusto y no echen falta nada de lo que puede encontrar en un Londres o en un París. Ya sé que es muy difícil, pero o jugamos por ahí, y yo creo que en todo este elemento de la atracción, este tipo de actividades, lo que acabas de decir, 4 de las 10 exposiciones, todo esto realmente pero mucho más importante de lo que la gente cree, porque al final estamos hablando en decisiones personales de atracción de vida y además de gente que es la gente que más nos interesa, la gente mejor preparada para el desarrollo futuro, ¿no? Absolutamente. Y además yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos jugando con la marea en contra. Es decir, que no estamos jugando con la marea a favor, estamos jugando con la marea en contra, porque la tendencia no es a que ciudades como Bilbao se desarrollen, la tendencia es la contraria. Pero tenemos que jugar nuestras bazas, y tenemos que jugar nuestras bazas en la medida de lo posible. Y por eso yo creo que la generación de un tejido de ciudad interesante, atractiva para personas que están en edad también de aportar desde el punto de vista de su actividad económica y empresarial, atractiva desde el punto de vista de su comparación con el entorno, atractiva desde el punto de vista de su conectividad, que eso también es fundamental, yo creo, y no solo conectividad para que nos vayamos de aquí, sino conectividad para que vengan aquí y para que Bilbao esté cerca cerca del mundo. Yo creo que todos esos factores para mí son fundamentales, ¿no? Pero como digo, creo que estamos jugando
con la marea en contra, y eso hace que yo creo que tengamos que tener todavía más, tenemos que ponerle más empeño. Bueno, y para acabar, para poder dar también al turno de preguntas, que me imagino que la gente querrá preguntar cosas, realmente todo lo que viene ahora del mundo digital, en cuanto a temas reales para el museo, ¿en qué crees que es en lo que más va a afectar? Pues, bueno, yo creo que estamos viviendo ya en esta realidad, nueva realidad digital, definido por lo digital. Para el museo, los museos son instituciones que fundamentalmente son instituciones físicas, son instituciones reales, no virtuales. Pero nosotros vemos que todo lo digital lo que nos puede permitir es, nos puede facilitar grandes ventajas. Si somos capaces de definir bien cuál es nuestra identidad digital, nuestra identidad en el mundo digital. Nosotros sabemos que nos vamos a tener que ir transformando a una institución híbrida. Siempre vamos a tener un componente fundamental que es la parte real, la parte física, pero vamos a tener que incorporar ciertos elementos de virtualidad que nos aporta la realidad digital, y nosotros queremos que eso lo haga fundamentalmente para cumplir tres objetivos. Una, para mejorar la experiencia del visitante, eso es lo fundamental, ¿no? O sea, que al final podamos incorporar la tecnología digital para que la visita al museo, la experiencia de la visita al museo sea más rica, sea más atractiva, sea más, podamos cumplir mejor nuestros objetivos que si no estuviéramos apoyados en esa tecnología. Por otro lado, la tecnología digital lo que nos aporta a nosotros es un instrumento fundamental de relación y de conocimiento con nuestra audiencia, con nuestros públicos. O sea, para nosotros, que nacimos en un momento donde todavía prácticamente no existía Internet, el mundo digital nos ha permitido tener una vía de acceso a nuestra audiencia potencial que hubiéramos sido incapaces de tener siguiendo la vía tradicional de los anuncios en los periódicos. O sea, nuestra audiencia, como antes decía, un 70% de la audiencia viene de todo el mundo. De todo el mundo quiere decir de Francia, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Escandinavia, de Alemania, pero también de Japón, de Latinoamérica. Claro, llegar con las noticias de lo que hacemos a ese público por las vías tradicionales es casi imposible. Sin embargo, la tecnología digital nos pone el mundo en nuestras manos, y eso es una gran ventaja. Y de la misma manera, la tecnología digital nos está empezando a servir para conocer mejor, no solo para llegar mejor al público, sino para conocerle mejor y poder establecer con ese público una relación que antes no teníamos, una relación más personalizada, ¿no? Esta iniciativa que denominamos nosotros Community, que la empezamos hace año y medio, es pues una vía de establecer una comunidad de personas que tengan interés en el museo y que estén conectadas con el museo. Y por esa vía de conocerles, de conocer quiénes son, de conocer cuáles son sus preferencias, nosotros vamos a poder, o espero que seamos capaces de poder, personalizar mejor lo que el museo les ofrece, porque cada persona, son 1.300.000 visitantes, pero hay 1.300.000 personas, cada uno con una experiencia y con una expectativa diferente cuando viene al museo. Y lo tercero es mejorar nuestro funcionamiento. Claro, las herramientas digitales lo que nos pueden permitir es tener un funcionamiento más eficaz. ¿Cuál es el problema? Que la tecnología digital, como todos sabemos, es enormemente cara. Que las decisiones, cualquier decisión en ese ámbito, tienen un componente estratégico enorme, no solo por la importancia que tiene, sino por lo que implica de dedicación de recursos, que además son recursos sostenidos en el tiempo, porque eso no cara. No. Y claro, nosotros tenemos una capacidad limitada. Antes hablaba de la sostenibilidad. Para nosotros lo fundamental es que al final nuestra cuenta de resultados encaje, porque de lo que se trata es de seguir manteniendo el museo operativo en la dimensión que tiene. Perfecto. ¿Alguien me ayuda? Bueno, es igual. ¿Está encendido? Vale, muy bien, muy bien. Todavía nos quedan unos minutos para poder disfrutar de estas personas y entonces vamos a aprovecharlos cediendo el micrófono a aquel o aquella o a aquellos en general
tengáis alguna pregunta por hacer. Ellos están dispuestos y pocas veces se encuentran dos personas de esta categoría juntas, ¿eh? ¿Hay alguna cuestión? ¿No? María Victoria, una pregunta. Venga. Pero, Juan Ignacio Vidarte, o sea, me siento feliz de esos ratos que hemos compartido en esa sala de las oficinas y en la que nos has expuesto pues más o menos estas cosas que nos han ayudado tanto. Yo no sé si a veces se percibe que igual Bilbao tendría que tener ya una sociedad creativa, que la tiene enorme, pero que tendríamos que encontrarnos con pintores por todas las esquinas, y escultores, etcétera, que viniesen pues a anidar aquí un proyecto de decir, allí se respira, se contagia arte. Ya sé que es de esto, yo lo tengo en el tema de la moda, lo conoces, vamos bien, ¿eh? Vamos bien, pero bueno, claro, seguimos necesitando tu ayuda. Gracias. Antes, en la entradilla que he hecho, estábamos hablando que la innovación requiere de un acontecimiento, siempre requiere un acontecimiento. A mí me empieza a parecer que el acontecimiento que Bilbao está en este momento viviendo, probablemente de un modo no suficientemente racionalizado, pero da la sensación de que el Museo Guggenheim puede ser precisamente el acontecimiento que ponga a Bilbao en las rutas de la innovación. Este señor que es el que ha puesto esto ahí. No. Yo creo que vamos, claramente, si tú, la palabra disruptiva que ha empleado Juan Ignacio al comienzo ha sido clarísima. Es decir, estamos ante un tema que ha sido. Pero el problema es que queremos que lo siga siendo. El problema es que claro, en todo el tema del mundo digital nos lo estamos jugando también. Que podemos al final tener conectados hoy en, no sé, millones de personas. Y además todo el mundo está pensando en jugar esta guerra, ¿no? A mí lo que me parece muy, muy importante es que seamos todos conscientes de que nos jugamos muchísimo en una buena dirección del museo. Es decir, que esto es muy difícil. No es fácil, es muy difícil. Y que van a ganar unos cuantos, no van a ganar todos. Y entonces hay que apoyar al museo y hay que conseguir que el museo también sea como la Virgen de Begoña, es decir, o el Atleti. Es decir, tenemos que conseguir cosas que nadie las toque, que se gestionen de forma muy, muy eficiente esto y que no nos metamos ni en ningún barullo político ni en nada. Pero además, no solamente porque nos encante el museo y seamos muy de Bilbao, no, sino porque nos la jugamos. O sea, la sociedad entera se está jugando su futuro con cosas como esta. Es decir, estos son nuestros inmateriales, y estos inmateriales hay que cuidar muchísimo, ¿no? Y esta es un poco la contestación. Hola, buenos días. Mira, Juan Ignacio, te quería hacer una pregunta que igual te parece de lo más ingenua, pero cuando me estoy acordando de los años 90, de los cuales has hablado, ¿no? Y entonces, la impresión que tuvimos entonces, que tú no la has mencionado, pero quizá es porque es falsa y no deberíamos de acordarnos de ella, es que cuando la gente del Guggenheim de Nueva York apareció por aquí, no fue por casualidad, fue porque ya había gente en Bilbao que había visto que Guggenheim estaba negociando venir a Europa y que una de las cosas importantes que hicieron que los de Guggenheim se decidieran por venir a Bilbao, que en principio todos pensábamos, pero ¿cómo querrán venir?, fue el hecho de que los que negociaron y los que hablaron con ellos no se asustaron a la hora de ver cuánta inversión iba a suponer para nosotros, para los vascos. Y los americanos, los norteamericanos, se dieron cuenta de que aquí, si se les decía que sí, que queríamos que vinieran y que les íbamos a pagar dinero que fuera, que recuerdo, pero bueno, no merece la pena hablar ahora de ello, era una cosa creíble. ¿Por qué era creíble que nosotros pudiéramos enfrentar esa cantidad de dinero tan fuerte? Porque teníamos el concierto económico. O sea que a mí, detrás del Guggenheim, siempre veo la palabra concierto económico. Si no llegamos a tener el concierto económico, los americanos no vienen por aquí, hubieran ido a Suiza, hubieran ido a Inglaterra, no sé a dónde hubieran ido, porque a Suiza estuvieron a punto de llegar. ¿Por qué no llegaron? Porque
los suizos decían es que es muy caro, es que es muy caro, es que es muy caro. Y nosotros aquí no dijimos es muy caro, es muy caro, es muy caro, podemos pagar, dijimos. Entonces, ¿tú ves eso te parece que es realista? Esa visión que tengo yo me lo creo. Me la creo porque, bueno, me acuerdo de aquellos años, me acuerdo de quién me contaba las cosas, me acuerdo cómo el gobierno no tuvo ningún problema a la hora de decidir sí. No hubo nadie que pusiera en cuestión en el gobierno vasco la decisión acerca de que si se puede traer al Guggenheim, vamos a traerlo. Ninguno. Entonces, yo creo que eso también forma parte del museo, ¿no? Yo coincido con el fondo, no con todos los detalles, pero sí con el fondo, desde luego. O sea, evidentemente, si Euskadi no hubiera contado con el concierto económico, si no hubiera contado con una estructura institucional de las diputaciones, del gobierno, de los ayuntamientos, soportada sobre la base económica del concierto, evidentemente no solo este proyecto, no se hubieran desarrollado prácticamente ninguno de los grandes proyectos de infraestructura que hemos vivido aquí. Yo creo que estoy, por lo tanto, absolutamente de acuerdo en que una manifestación de los beneficios del concierto es el Museo Guggenheim Bilbao. Eso sin ningún tipo de matiz. Dicho eso, no creo que la decisión fue tan sencilla. Es decir, yo sí creo que hubo bastantes voces contrarias al museo. No sé si tanto, o quizá también por su inversión, aunque luego voy a comentar algo de la inversión, sino sobre todo yo creo que porque se consideraba que no era un proyecto creíble. Lo cual yo creo que por otro lado es bastante lógico, porque un proyecto casi por definición que es disruptivo, como antes decía, que es innovador, que es de cambio, pues es lógico que haya una parte importante de la población, una parte importante de las instituciones, de la política, que no lo entienda, porque era disruptivo y porque tenía un nivel de riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí había una capacidad para afrontarlo. No creo que fue una decisión sencilla. Yo creo que la razón fundamental por la cual, hubo varias razones por las cuales la Fundación Guggenheim aceptó desarrollar su proyecto en alianza con las instituciones vascas. Hubo varias razones. Una, desde luego, yo creo que fue el entender que este proyecto era serio, no solo desde el punto de vista de que había una capacidad para financiarlo, pero capacidad para financiar este proyecto había en muchos sitios. Este es un proyecto que vamos también a poner su costo real. O sea, el costo de la construcción del museo fueron al cambio 85 millones de euros. O sea, que quiero decir que ha habido inversiones múltiples en este país, antes y después, muy por encima de esa cantidad. Y por lo tanto, lo que pasa es que eran 85 millones de euros invertidos en una infraestructura cultural, primer punto, y en aquel momento yo creo que no se entendía, entre otros por parte de la mayor parte del sector de la cultura, que una inversión, que dinero apostado por la cultura era una inversión y no un gasto. Y eso es algo que no se entendió y es algo que suscitó polémica. Luego, el modelo del museo, que era un modelo disruptivo y de cambio. Era llegar a una alianza con una institución norteamericana y no seguir un modelo tradicional de desarrollo del museo de lo que podía haber sido en Europa. O sea que había otros digamos, motivos. Yo creo que a la Fundación Guggenheim una cosa que le pareció absolutamente fundamental a la hora de tomar su decisión, y lo digo con la perspectiva que da el tiempo, es ver que el museo no era una decisión aislada, sino que el museo era una decisión que formaba parte de un plan, que era parte de un proceso de transformación, que no era simplemente un capricho, sino que estaba articulado con un proceso de transformación que ya había empezado. O sea, la limpieza de la ría, sin la cual no tendría sentido que el museo estuviera donde está, llevaba muchos años ya en funcionamiento. El metro todavía no se había inaugurado, pero cuando estuvieron aquí las personas de la Fundación Guggenheim, tuvimos múltiples recorridos por las galerías del metro porque no se había inaugurado, pero era evidente que estaba en proceso de construcción y que se iba a materializar. O sea que, en ese sentido, que había una idea más amplia en cuanto al encaje que el proyecto tenía dentro de ese plan más amplio. Y luego, y una cosa que muchas veces se olvida, que pese a que desde la perspectiva la realidad institucional de este país es muy complicada y casi inexplicable,
que haya un gobierno, 3 diputaciones, ayuntamientos. Sin embargo, en este proyecto concreto, la sensación que se transmitió a la Fundación Guggenheim fue que era un país que estaba articulado perfectamente y que había instituciones con ámbitos distintos de responsabilidad, pero que en determinados proyectos funcionaban al unísono. Juan Ignacio. Digo que lo primero quiero felicitarte por la exposición y por la gestión del Museo Guggenheim, que desde luego creo que es excelente y a la vista está. Yo puedo dar fe de 2 cosas. Una, en lo que estás hablando de esa, digamos, polémica que suscitó el museo en su construcción, porque en el Palacio Euskalduna estábamos creciendo al socaire del Guggenheim y casi a la vez. Y en alguna ocasión en el Consejo se planteaba si debíamos de decir más cosas, meter más ruido, y al final llegamos a la conclusión de que estábamos muy bien a la sombra del Guggenheim, que acaparaba de tal forma la atención que realmente no había más que el Museo Guggenheim en aquel momento para criticarlo. Entonces, afortunadamente salió bien. Pero me parece un milagro, y lo he comentado alguna vez contigo, a mí me pareció un milagro mantener un nivel de visitantes de 1 millón de personas. Me parecía que era prácticamente imposible mantenerlo en el tiempo. Que estemos en este momento ya en 1.300.000 de forma continuada y que siga es absolutamente increíble. Y doy fe también de la importancia que tiene, lo que comentaba antes Antón, como atractivo, porque realmente el Guggenheim ha sido, en el caso de Euskalduna, un aliado enorme, porque digamos que esa presentación de la sede de un congreso en un lugar en el que existe el Guggenheim tiene ya de salida ventajas importantes. En ese sentido, también enhorabuena. Entonces, la pregunta que hago, que es recurrente, es respecto a algo que no sé si se ha hablado, pero no lo he oído, de la posible ampliación, que es un tema permanente. Primero, ¿existe esa necesidad de la ampliación? Porque parece que todo el mundo tiene necesidad de ampliar por definición. Pero bueno, en el caso concreto del Museo Guggenheim, yo pienso que sí, pero creo que te hago la pregunta, ¿es necesaria la ampliación? ¿Hay realmente un proyecto a la vista de ampliación? ¿Es una realidad que está trabajándose? No pido temas concretos, sino simplemente la idea de la ampliación está vigente y está en curso. Bueno, Jan, pues nada, gracias y me alegro mucho verte. Antes tú comentabas lo de la gestión de las instituciones públicas, pues bueno, aquí hay otro ejemplo de un gran gestor de una institución pública, y antes he visto a Andoni Aldecoa, que también estaba por aquí, o sea que afortunadamente. Bueno, el proyecto de ampliación del museo está presente en el museo y está vigente en el museo desde hace 10 años. O sea, en el año 2009 el museo, esta idea de la estrategia y de pensar en el futuro, pensando en lo que, con un horizonte que en aquel momento se hacía del año 2020, iba a ser necesario cambios que el museo iba a necesitar acometer para llegar al año 2020 en una salud por lo menos similar a la que teníamos entonces. Uno de aquellos fue analizar sus necesidades de ampliación. El museo, como quizás recordarán algunos, nació con una reducción de en torno al 30% en cuanto a la superficie que inicialmente se había concebido. Y la realidad es que hemos estado siempre pues, prácticamente entre 2 y 3 veces por encima en cuanto a actividad que lo que inicialmente se previó. Por lo tanto, solamente desde esa perspectiva no parece muy descabellado pensar que el museo sí necesitaría algo de ampliación. Y de hecho, el museo sufre como consecuencia de que, como es conocido, por ese nivel de rotación y de dinamismo en las exposiciones, hay muchas veces que el museo tiene que cerrar una parte importante de su espacio para desinstalar una exposición e instalar la siguiente. Eso es como consecuencia de las necesidades de espacio. Por lo tanto, en el año 2009 se planteó
qué necesidades de espacio podía tener el museo de cara al año 2020. Y ahí se contempló que, bueno, podíamos necesitar más metros cuadrados, pero los metros cuadrados eran importantes, pero no era lo fundamental. Lo fundamental, que sí se vio que iba a ser necesario, eran metros cuadrados diferentes, en el sentido de que el museo está concebido, el museo es un proyecto arquitectónico del año 92, 93, o sea, estamos hablando de un proyecto que tiene ya casi 30 años. Es un museo nuevo, sigue siendo un museo moderno, pero es un museo con una concepción bastante tradicional de museo. Y lo que se vio cuando hicimos aquel análisis es que la realidad de las prácticas artísticas, de las expectativas de los visitantes respecto a los museos, habían cambiado en estos años. Sin que quiera decir que los museos tradicionales no sigan siendo vigentes, pero han surgido toda una serie de nuevas prácticas artísticas, de nuevas expectativas de los visitantes, de actividades relacionadas con la performance, con las instalaciones, con la interactividad, que museos cuyo espacio está definido en base a programas más tradicionales, es muy difícil que los acojan. Entonces, el museo se planteó una ampliación. Claro, nosotros y analizamos desde la posibilidad de ampliación en su espacio actual a una ampliación en un espacio discontinuo del museo. Y allí surgió el proyecto de ubicar el museo en Urdaibai, pensando en que esta podía ser una oportunidad para crear un espacio complementario al museo que aportara toda aquella experiencia que el museo no puede aportar al visitante. Es decir, que el museo, si es un espacio urbano, es un espacio de una visita relativamente corta, de 2 horas, estaría muy bien que a una parte de nuestros visitantes le ofreciéramos la posibilidad de complementar esa experiencia con una experiencia justamente contraria, relacionada con una experiencia de visita más lenta, relacionada con la relación con la naturaleza, donde fuera más posible presentar actividades del tipo donde hubiera más interrelación, interactuación, donde hubiera más proceso y menos producto acabado, donde hubiera más posibilidad de conectar la actividad del museo con otro tipo de disciplinas que están en el límite de lo que es el museo, el diseño, la moda, la gastronomía, el medio ambiente. Bueno, todo eso configuró una idea de expansión que se planteó en el año 2009. Lo que pasa es que en aquel momento fue el momento en el cual la crisis económica empezó a afectarnos de una manera grave, y sobre todo a las instituciones, y aquello quedó encima de la mesa y está encima de la mesa desde entonces. Porque esa es una actuación que, así como el museo desde el año 1996 ha venido realizando muchísimas inversiones, sin contar con apoyos externos, el museo ha creado un almacén, un edificio exento para almacén de las obras de arte, ha transformado espacios educativos dentro del propio museo, ha creado nuevos espacios para los visitantes, ha creado nuevas salas para obras realizadas en soporte audiovisual, ha creado nuevos espacios de restauración. Todo esto lo ha ido haciendo con los recursos que el propio museo ha ido generando, pero para poder acometer una ampliación, el museo necesita imprescindiblemente un apoyo de las instituciones públicas, y en este caso ese apoyo no ha llegado. En aquel momento quedó paralizado como consecuencia de la crisis y desde entonces ha quedado encima de la mesa. O sea que, por responder a tu pregunta, el proyecto sigue vigente para el museo, pero todavía no es un proyecto que las instituciones públicas contemplen como una de sus prioridades. Resultando emocionante escucharte y aunque te he escuchado más veces y lo he vivido, ¿no? Pero me ha entrado una duda y no quiero que se entienda como un cuestionamiento, porque a veces me toca replicar como un papagayo determinados datos de estos en charlas que te piden por ahí. Has hablado de que el impacto económico el último año es de 530 millones de euros. Y a mí esa cifra me deja un poco desconcertado y quiero explicarte el porqué. Aunque fuesen 300 millones, me parece que es la gallina de los huevos de oro. Lo que nos costó la inversión y que mucho más al año lo esté produciendo, el museo es la gallina de los huevos de oro. Pero claro, y que supera además, como has dicho tú, nuestras mejores expectativas. Nadie hubiera pensado eso. Pero 530 millones, mi pregunta es, cuando yo le oigo al Palacio Euskalduna decir que ha generado un impacto económico de 300 o de 200, ¿estáis contando cada uno al mismo visitante que ha venido a un congreso y que ha ido al museo? Es decir,
esa es mi pregunta. Los 530 son... Antón Pradera ha dicho, y cuando yo traigo un cliente le llevo al museo. Claro, ese cliente que ha gastado hotel y ha gastado restaurantes, ¿es de Antón o es de tuyo o está a medias o cómo funciona eso? Bueno, yo de los demás no puedo, no te lo puedo decir porque no sé cuál es cómo realizan la estimación. En nuestro caso, la estimación, nosotros tenemos un modelo de impacto económico que se revisa cada 3 o 4 años y cada año se actualizan en función de los visitantes concretos que vienen y en base a las encuestas. Nosotros contamos para ese estudio de impacto económico con los visitantes cuya principal razón para venir a Bilbao es el museo. Esos son los que computan a efectos de analizar el impacto económico de su actividad. Y luego, en función de su perfil, fundamentalmente de origen geográfico, tiene, digamos, unos determinados perfiles de gasto, ¿no? El visitante americano tiene un perfil de gasto mayor que el visitante francés. Pero nosotros, en esa estimación de los 540 millones de euros, lo que están computados no son el 1.300.000 visitantes, son de ese 1.300.000 visitantes aquellos cuya principal motivación de visita a Bilbao ha sido el museo. Muy bien. Vamos a acabar porque las 10:30 suele ser una hora muy apreciada como para finalizar. En abril no tendremos acto. En mayo tendremos, el día 16, se anunciará del modo habitual y el ponente a descubrir su aspecto empresarial será Monseñor Iceta, que está muy contento de poder explicar qué es lo que hace, ¿no? Y la empresaria descubridora será Maya Gorostiza, a la cual agradezco muchísimo que esté aquí, que es empresaria de raza y más cosas. Os agradezco muchísimo, ¿eh? Por lo tanto, en mayo esto será oportunamente avisado. Otras 2 cuestiones. Primero, agradecer a Iberdrola la colaboración que nos presta para poder hacer estas cosas aquí, en este sitio tan magnífico. Y luego otra cuestión que la digo con un poquitín en tono pianísimo, ¿no? Si os gusta DIPE, no estaría mal que los que no sois socios, pues pasaseis a haceros socios. Esto lo he dicho en pianísimo, de modo que casi no se oiga al final, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima, ¿eh? Muchísimas gracias.